Bienvenidos, caballeros de Elías, una vez más a esta nueva serie, Leviatán. Continuando donde lo dejamos la vez pasada, en el dragón, la serpiente antigua. Antiguamente, la palabra dracon y tanín eran palabras que hacían alusión generalmente a grandes reptiles, como serpientes o cocodrilos. Con este concepto en mente, vamos a avanzar al concepto bíblico. Apocalipsis 12. Recordamos que habíamos hablado sobre un dragón llamado Leviatán. Bueno, pues resulta que aparece en Apocalipsis. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde el principio bíblico de Apocalipsis 12 se determina que el dragón es un símbolo satánico, al igual que Leviatán. Un dragón que en este caso va a estar asociado igualmente al concepto del mar y que se nos presenta aquí con múltiples cabezas. Un concepto interesante. Vamos a ver que este capítulo de Apocalipsis no es la primera vez que aparece este dragón con esta profecía en particular. Para los interesados pueden encontrar en la lista de reproducción llamada Las Venas de la Historia una serie completa donde nos dedicamos a explicar varios puntos interesantes sin desperdicio ni uno solo de ellos. Es una serie consecutiva de videos, pero hay uno específicamente donde se aborda el tema de Apocalipsis 12. Y bueno, continuamos con el testimonio de las estrellas. Es interesante recordar de Apocalipsis 12 cómo este dragón de 7 cabezas arrastra con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas generalmente se entienden como un símbolo para decir ángeles. Entonces Satanás arrastró con su cola una tercera parte de los ángeles del cielo. Sin embargo, antes de la Biblia, como ya se presentó en esta misma serie, Las Venas de la Historia, en los capítulos de Puertas Dimensionales, antes de la Biblia existía el cielo, las constelaciones, el testimonio de las estrellas. Se abordó el concepto de un libro que se va a retomar. Específicamente vamos a hablar de algunas constelaciones interesantes, como lo pueden ser Draco, Hércules y Cygnus. Nos centraremos principalmente en la constelación de Draco, el dragón. Interesante la forma de esta constelación conocida por los griegos y la ubicación que esta misma tiene respecto a, por ejemplo, el norte, la estrella polar y Hércules. En la mitología griega se conoce a esta constelación gracias a la 11ª tarea encargada a Hércules. En ella, Hércules debía conseguir las manzanas del árbol de Gaia. Interesante que sea la 11ª tarea. 11, aprobado por ley divina. Es el simbolismo de este número. Y Hércules debía conseguir las manzanas del árbol de Gaia, un árbol que estaba en el jardín de las Hespérides, un árbol en un jardín con frutas, donde Hera había puesto al Adón, y resulta que el Adón era el dragón de 100 cabezas. Espera, ¿qué? Un árbol con frutas del que tenía que conseguirlas Hércules, y resulta que este árbol estaba custodiado por un dragón de 100 cabezas. ¡Qué curiosidad! Cada una de las cuales de sus cabezas hablaba una lengua diferente. Como protector, Hera sintió mucho la pérdida de su bravo guardián del jardín de las Hespérides. Entonces Hércules lo mató, por lo cual lo puso en el firmamento alrededor del Polo Norte. La constelación presenta una de las piernas de Hércules sobre la cabeza del dragón. ¡Qué interesante concepto! La cabeza de Hércules la cabeza del dragón siendo pisada por el pie de Hércules. En otra versión, se trataba de una serpiente que durante la gigantomaquia lanzaron los gigantes sobre Atenea, y ella la arrojó al cielo donde se quedó fijada. Interesante que esta serpiente también se asocia a la gigantomaquia, porque podríamos hablar de esto más adelante, pero la gigantomaquia está muy relacionada a lo que fue la guerra en el cielo. Según otra versión, se trataba de una forma de serpiente que tomó Zeus para escapar de su padre Cronos. Es muy interesante porque Cronos es un concepto que se puede llegar a asociar directamente con Satanás, sin embargo Zeus también.
Y Zeus tomó la forma de serpiente para escapar de su padre Cronos. Pero resulta que el que fue expulsado del cielo fue Satanás. Entonces es como que a Satanás aquí tergiversa los papeles totalmente. Interesante, porque podríamos encontrar de este tipo de tergiversaciones, muy similares y a la vez muy actuales. A veces nos dicen las cosas tan directamente que ni siquiera las notamos. Interesante que esta estrella, esta constelación, está asociada por los cabalistas al tarot número 13, que es la muerte. Entonces pareciera como que la constelación de Draco no tiene una connotación precisamente buena para los judíos cabalistas. Y muy interesante el mito que acarrea. Una forma de ver cómo los griegos tenían conocimiento de lo que fue el relato bíblico. Y cómo Hércules pisó la cabeza de esta serpiente. Aquí podemos ver una representación de estas constelaciones y una representación en cerámica de lo que llegó a ser esta leyenda. Es un recuerdo de lo que es realmente la Biblia. Ahora, como dato interesante, cuando nosotros tomamos la constelación de Orión, de la que hablamos en Puertas Dimensionales precisamente, y hablamos cómo Orión es literalmente la puerta, es un portal al cielo donde vive Dios. Bueno, pues las pirámides estaban orientadas hacia Orión. Sin embargo, del otro lado tenemos que también estaban orientadas hacia Draco, la constelación de Draco. ¿Por qué es relevante esto? Relacionar a Orión con Draco. Bueno, Orión como un símbolo de ambos, de Satanás, Jesús, pero también el dragón. Hoy en día, la estrella polar marca el polo norte, pero hace 4000 años Tubán marcaba esta posición, y los cielos parecían girar alrededor de esta constelación. Tubán es la estrella en la cabeza de Draco. En el antiguo Egipto, las estrellas de la constelación de Orión representaban a Osiris, el dios de los muertos. Tubán, el dragón, marcaba el polo norte celestial. Esto es aún más interesante cuando recordamos que Satanás, el dragón, en su guerra contra el cielo, nos dice Isaías que pretendía subir hacia los lados del norte, de donde fue echado. Porque si la constelación hace 4000 años marcaba precisamente el norte celestial, ahora no lo hace. Ha sido desterrada. Cuando la pirámide fue construida, uno de los ejes apuntó hacia ella, que estaba entonces más cercana a la estrella que marcaba el norte. El otro tuvo como objetivo el cinturón de Orión, una de las constelaciones más brillantes y las más impresionantes. El punto celestial del norte es el polo norte, y todas las estrellas parecen rotar alrededor de este punto. Interesante, porque el hecho de que todas estas estrellas parezcan rotar alrededor de este punto nos recuerda tal vez el sueño de José, cómo todas las estrellas se inclinaban ante él, cómo todos los fardos se inclinaban ante él, y nos recuerda la posición encumbrada que llegó a tener Tubán, el dragón, en el centro, donde todas las demás estrellas, los ángeles, estaban a su alrededor. Sin embargo, por ensalzarse a sí mismo y querer abarcar más allá, ascender hacia los lados del norte, al trono de Dios, fue expulsado. Hoy la estrella polar de la Osa Menor marca el polo norte, pero debido al cambio del eje de la Tierra, puede que se tarde unos 26,000 años en hacer un cambio completo. Y en ese tiempo, el polo norte señala a diversas estrellas. Es interesante porque esto sucedió en el cambio de eje, este cambio de constelación, durante el diluvio. Cuando las pirámides fueron construidas, la estrella más cercana al polo era Tubán, en Draco, el dragón. Las estrellas cerca del polo nunca están fijas. Los egipcios describieron estas estrellas como lo imperecedero, lo inmortal. Entonces ellos asociaron a estas estrellas, Osiris y el dragón, con lo imperecedero. Khufu, el que construyó la pirámide, contaba con que cuando él murió se uniría a la inmortalidad, a la eternidad, no solamente con el sol, sino también con el dragón, con Tubán. Orden que mantiene en el reino celestial, apenas como él tenía en la tierra. El faraón también esperaba unirse a Osiris, el dios de los muertos, que fue representado por las estrellas de la constelación que hoy llamamos Orión. Interesante el simbolismo de todo esto. Y podemos ver cómo en la antigüedad, en una imagen de mala calidad, pero cómo en la antigüedad el dragón era el que realmente marcaba el polo norte.
y cómo se encuentran algunas estrellas o constelaciones interesantes asociadas. Ya vimos que el pie de Hércules pisa su cabeza, pero tenemos esta estrella, esta constelación, Cygnus, o la Cruz del Sur. Ahora, tenemos estrellas Alpha Chi Draconis en esta constelación, pero vamos a hablar rápidamente de algunos conceptos de estas estrellas. El nombre Tubán proviene del árabe, Tubán, la cabeza de la serpiente. Este era el nombre que los antiguos astrónomos árabes usaban para toda la constelación del dragón. Y a esta estrella posiblemente la llamaban Adib o Aldiba, la hiena. Si recordamos del capítulo anterior, veremos que la hiena es un símbolo demoníaco también. En hebreo, Diva es susurro, que significa difamación o informe malvado. Y esto nos recuerda a lo que hizo una persona, una estrella, que se le representa con el dragón, que hizo una difamación, un informe malvado acerca del carácter de Dios. Tubán fue la estrella polar en el hemisferio norte hacia el 1900 a.C. La estrella Kohab Beta Ursae Menoris comenzó a sustituir a Tubán como estrella polar. Y a fin de cuentas, podemos tomar esta palabra Aldiba como el difamador o el acusador en lengua hebrea. Tenemos otra estrella en esta constelación llamada Albaid o Rastavan. El nombre Albaid proviene del árabe Albaid, que significa las madres camello. Otros autores relacionan el origen del nombre con la palabra Alwad, el músico del laúd, lo cual nos recuerda a una estrella, a un ángel que también era músico. Tus tamboriles y tus flautas estaban preparadas desde el día de tu creación. También posiblemente esté relacionado con Al-Swaif, el reptil. Según Bollinger, el autor de El Testimonio de las Estrellas, esta palabra podría tener una connotación que significa el que va a ser destruido, Rastavan. También procede del árabe Al-Rastuban, que significa la cabeza de la serpiente. Tenemos otra estrella llamada Etamin o el Tanin, que proviene del árabe Al-Rastanin, que significa la serpiente, en alusión al conjunto de la constelación. Etamin gozó de importancia en el Valle del Nilo. Era allí conocida como Isis o Taurt Isis en Egipto, y señalaba la cabeza del hipopótamo, que formaba parte del actual Draco. Fue objeto prominente en la adoración de los templos del Bajo Egipto. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver cómo Isis, una diosa que aún existe en la actualidad y es adorada por muchísimos cristianos, es el dragón. Tenemos otra estrella llamada Altaís o Nodus Secundus, que proviene del árabe Altaís, que significa la cabra. Recordemos que la cabra también es un símbolo demoníaco utilizado en la Biblia, o el sátiro. También nos recuerda a Azazel, el chivo expiatorio, en referencia a un conjunto de estrellas fácilmente reconocibles que no son una constelación y que simbolizaban a este animal en la antigua astronomía árabe. Este es el nudo segundo del dragón. Tenemos a otra estrella, Til, que significa cumbre o encumbrado, lo cual nos recuerda cuán encumbrada estaba esta constelación, esta estrella, este ángel, y después ya no. Tenemos a Aldiba o Aldibaín, que significa los lobos. Aldibaín, que significa los lobos, nos refiere a que son una pareja. Y también está relacionado con la hiena, en hebreo Diba, que es el susurro, la difamación, el informe malvado. Tenemos a la estrella Edazik, que significa hiena macho. Tenemos a Gianfar o Giazar, y recordemos hiena macho porque tal vez nos hable de un demonio macho. Gianfar o Giazar, que puede tener distintos orígenes, el de Al-Hausa, una pequeña estrella próxima, que podría significar la central, lo cual nos recuerda la posición celestial que tenía al norte, porque eran precisamente las que apuntaban al polo norte celeste, y la propia estrella polar o del persa Gausar, que también significa el lugar del veneno, en referencia a los puntos en los que la luna intercepta la eclíptica. Pero interesante, el lugar del veneno nos lleva una vez más al veneno que tiene esta serpiente, este dragón. Tenemos Arrakis, la estrella Arrakis, y para los que están familiarizados con la cultura pop es un nombre que ha sonado mucho en algunas películas. Y proviene del nombre árabe Arrakis, el danzante. Curiosa connotación cuando la ponemos en el marco de a quién representa esta constelación. La estrella de Kuma se sitúa en la cabeza del dragón y su significado es oscuro, aunque posiblemente podría ser
al fin, finalmente o por último, que bien podría ser el final de esta constelación o haga referencia al fin. ¿De qué? Tal vez de los tiempos o de este demonio. Tenemos otra estrella, Grumium. El origen del nombre no es claro, pero podría provenir de una palabra en latín que significa el hocico del cerdo. ¿Por qué el hocico del cerdo estaría formando parte del dragón? Hoy la estrella se sitúa en la mandíbula del dragón, aunque se piensa que en las primeras representaciones de la figura señalaba a su lengua. Ahora, pensemos la posibilidad. Si comer el cordero pascual era símbolo del cordero y la palabra de Cristo, comer cerdo es comer la palabra de Satanás, recordando que el hocico de cerdo, esta estrella, es precisamente la lengua del dragón. Bueno, es una relación interesante cómo el cerdo, un animal por demás calificado inmundo en la Biblia, forme parte del concepto del dragón. Tenemos algunas otras nombres de estrellas, como Al-Safi, que significa claro, puro, fino. Nos recuerda cómo la Biblia lo describe: tú eras el sello de la perfección. Otra como Baten Taban Australis o Baten Taban Borealis, y el punto de Baten Taban significa la panza del dragón. Y bueno, en resumen, los nombres hebreos, árabes de otras estrellas como las que se mencionaron, etc. Grumian, lo sutil; Yansar, el enemigo castigado, según Bollinger. Otros del árabe, los nombres Aldib, el reptil, el difamador, susurrador; el Tik, el fraudulento o viejo o antiguo; el Asieg, el inclinado, desobediente o rebelde. Conceptos precisamente relacionados a Satanás. Sin embargo, a este dragón le pisa la cabeza Hércules. En el zodiaco de Dendera tenemos una figura humana, también con su palo. Su nombre es Bau, que significa quien ha de venir, según Bollinger, y está evidentemente destinada a aquel que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. En árabe se llama Al-Giskal, el fuerte. Ahora, tenemos estrellas Alfa Omega en esta constelación, y algunas como Ras Al-Geti, que procede del árabe; Ar-Ras o Al-Yati, que significa la cabeza del arrodillado. Qué interesante significado. Sin embargo, entre los nómadas, esta estrella era conocida por Al-Kalb Ar-Rai, el perro del pastor, título que compartía con Ras Al-Hage. Los chinos llamaban a Alfa Hércules, esta estrella, Titzo, el asiento del emperador. Bollinger nos dice que significa la cabeza del que hiere. Y bueno, vemos que se refiere a la cabeza del arrodillado, la cabeza del que hiere. O el asiento del emperador para los chinos. Nos recuerda el trono de Dios, que de alguna manera le pisó la cabeza a Satanás. El nombre de la otra estrella, Cornéforos, proviene del griego y significa el portador del garrote, o rótulus, rotus para descalabrar. Bollinger nos dice que esto se refiere a la rama, o el arrodillado. Ya vimos que la connotación del arrodillado estaba en Ras Al-Geti, pero la rama, ¿esto nos recuerda a algún pasaje bíblico donde nos diga que saldría una rama? Los árabes la llamaron Nasak Shamiyah, a otra estrella cuyo nombre es Al-Basak Shiniyah, que en español significa el límite norte. Y en China era conocida como Joquín, entre el río. Interesante, porque mencionamos el asiento del trono entre el río. Qué curioso que en la Biblia nos diga que del trono fluía un río, en Apocalipsis. Entonces vemos estos conceptos curiosamente asociados a conceptos bíblicos. Recordemos que la Biblia también nos habla de que saldría una rama de un tronco, y esta rama era Cristo. La estrella Sarin, también llamada Menkib al-Hati Asir, que se tradujo al latín como Humerus Sinester Ingeniculi, que significa el hombro izquierdo del arrodillado. Interesante que nos haga alusión al hombro izquierdo. ¿Por qué el hombro izquierdo?
qué connotación tendría el hombro izquierdo. Otra estrella, Epsilon Herculis. El nombre chino de Epsilon Herculis es Tian Ya San. En inglés, la tercera estrella de la disciplina celestial. Tenemos alguna otra estrella como Ruticulus, que Ruticulus procede de Rutellum, distinto a Rutrum, que era un instrumento afilado utilizado en la antigua Roma, en la agricultura o en la guerra, que Hércules lleva consigo en alguna de las piernas, en representaciones. Y esto podría hacer alusión a que regiría con una vara de hierro. Tenemos algunas otras estrellas como las que están aquí mencionadas, pero sus significados tal vez no pueden ser tan importantes. Las estrellas Kappa Herculis A y B son dos estrellas, ocasionalmente conocidas como Mafico o Marsic, cuya raíz árabe más original es Al-Marfi, el codo, por su posición en la figura del héroe, pero para Bollinger, esta estrella, el autor Bollinger dice que su nombre significa el heridor. Lambda Herculis, Masim o Masim, es una estrella de magnitud, como se menciona aquí, en la constelación de Hércules. Su nombre procede del árabe Misam, que significa la muñeca, del brazo. Pero Bollinger dice que el significado de este nombre es la ofrenda por el pecado. Mu Herculis, aunque no tiene un nombre propio habitual en la astronomía china, era conocida como Qiu Ho, los 9 ríos. Y es interesante porque nos recuerda algún número de cabezas en una serpiente. Tenemos a otra como Pi Herculis. Su nombre tradicional en árabe es Fudail, o sea, de excelente carácter. Nos recuerda a alguien de excelente carácter que vino a pisar a una serpiente. Omega Herculis, Kaham en árabe, proviene del latín Kayam, del latín, acusativo de Kaya, término usado por Horacio para designar el garrote de Hércules señalado por esta estrella. Pero Bollinger nos agrega que esta palabra significa castigado en árabe y pisado bajo los pies. Y bueno, aquí tenemos estas estrellas llamada, que este cúmulo es un keystone, que significa la piedra central del arco. Y es interesante que este grupo de estrellas de Hércules se considerara así, la piedra central del arco, donde a Cristo se le llama la piedra angular de la iglesia. La piedra central es la que termina de hacer el cierre para que se mantenga un arco totalmente unido. Lo cual, una vez más, nos hace ver cómo este cúmulo de estrellas se consideraba como una piedra fundamental. Y entonces llegamos a la constelación de Cygnus, como apreciamos aquí, que es la constelación del Cisne, o también llamada Cruz del Norte. Anteriormente dije Cruz del Sur, es Cruz del Norte. Para los árabes es una gallina. Interesante que para los árabes sea una gallina. Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos? Pero en el zodíaco de Dendera se denomina Tesark, que significa este de lejos. Tenemos estrellas como Deneb, del árabe Dhaneb, o la cola del ave. Bollinger dice que este nombre significa el juez. Adige, volando rápidamente. El juez que viene volando rápidamente. Tenemos la estrella Albireo, que es una mala traducción, originalmente llamada pico de gallina o de gallo. Es el heraldo de la mañana. Ahuyenta los terrores nocturnos, demonios, enfermedad, y estaba consagrado a deidades importantes. Para el cristianismo simboliza la resurrección y el regreso de Jesús en el juicio final. Interesante el concepto que esta estrella Albireo tenía entre las culturas antiguas y entre el cristianismo. Y aún más interesante que para Bollinger significa volando rápidamente. Pero bueno, nos habla de la misión de Cristo desde la cruz hasta su tiempo final, la resurrección de Cristo y su pronto regreso para traer el juicio final. Tenemos la estrella Sadr, que es el pecho. Tenemos que es la cruz más el juez, que vino y que viene, como vimos anteriormente. La estrella del pico, que bien puede ser la lanza, según las traducciones. La estrella del pecho, que nos recuerda la herida en el pecho de una gallina. La resurrección y la segunda venida.
Cuando sumamos todos estos conceptos, cruz, juez, pico, que podría bien ser una lanza, el pecho, la herida en un costado, la resurrección, la segunda venida, todos estos simbolismos asociados a la constelación de Cygnus, la cruz del sur, que cuando recordamos está junto a Draco y junto a Hércules. Al-Fariz, del árabe los jinetes, de los carros. La constelación de Hiena, que significa ala, nos recuerda cómo bajo sus alas nos protege. En sus alas trae salvación, o las alas de un carro nebuloso en el cual ascenderemos al cielo. La estrella Zeta Cygni, en China conocida como Chaifu, el almacén de carros. Interesante que ahora nos recuerda cómo el concepto árabe de los jinetes, de los carros, también está aquí relacionada. Y tal vez nos puede recordar la venida con carros de fuego. La estrella Rujba, la rodilla. Las dos estrellas de la cola, ahora marcadas en los mapas como Pi 1 y Pi 2, se llaman Azel, el que va y regresa rápidamente, y Fafage, gloriosamente brillando, según los estudios de Ballinger. Básicamente tenemos un resumen de Apocalipsis 12 en estas constelaciones. Un dragón que cae del cielo, de los lados del norte, se para frente a una mujer, porque resulta que sí, tiene una estrella, una constelación femenina ubicada justo frente a él, la constelación de Virgo. El hijo de la mujer recibirá el cetro y aplastará a esta serpiente y volverá. Vemos con Hércules esta representación, pero vemos al cisne cuando aplastó su cabeza, pero él va a volver. Esto también lo vemos en Cygnus. Y este dragón descendió con ira. Ahora, interesante porque podríamos seguir tirando de estos conceptos, porque Virgo también está justo frente a Ofiuco, la serpiente. Entonces, de alguna manera, no podemos dejar de ver cómo las culturas antiguas, aunque sea por las constelaciones, ya tenían un conocimiento, aunque se ha ido perdiendo, se ha ido degradando, aún podemos ver alguna reminiscencia de ello. Y precisamente a raíz de que este conocimiento comenzó a perderse fue que Dios proveyó la escritura en su momento para tener registro de esto, porque antes las tradiciones o la historia se conservaba de manera oral. Podemos mencionar a otra constelación asociada a Leviatán, que es Cetus, el monstruo marino, que resulta que era un monstruo enviado por Poseidón, el mar, a destruir a una mujer. Qué curioso, ¿no? Era Casiopea. Esto nos recuerda cómo Satanás, el dragón por excelencia, envió a Roma, que era simbolizada por este dragón rojo, a destruir a una mujer, a la iglesia, que estaba encinta del Mesías. El esposo de Casiopea consultó a un oráculo que le dice que ate a Andrómeda, que era su hija, la descendencia de la mujer, corrupción, a la roca de un acantilado como sacrificio al monstruo. Pero Perseo la ve, se enamora, propone a su padre salvarla, mata al monstruo y se casa con Andrómeda. Entonces vemos similitudes a Apocalipsis. La imagen es la de un gran monstruo marino, el más grande de todas las constelaciones. Está situado mucho más abajo, entre las constelaciones, muy lejos hacia el sur, o en las regiones más bajas del cielo. Entonces, de alguna manera, este Cetus es el mismo dragón, pero en una versión con algunos detalles diferentes. Tenemos estrellas como Menkar, del árabe la nariz, pero Ballinger nos dice que esto es el enemigo atado o encadenado. Nos dice Job 41, ¿puedes tú poner gancho en la nariz de Leviatán? Eso le preguntó a Job y la respuesta para nosotros sería no, nosotros no podemos, pero Jesús sí. Tenemos la estrella de Nefkaitos, del árabe la cola de lo que se podría decir la ballena, o más bien como un leviatán. Recordemos cómo desde un principio Dios creó los grandes monstruos marinos y esta palabra es aplicable tanto a ballenas como a leviatán. Tenemos que esta también tiene el nombre Divda, segunda rana, interesante. Rana nos recuerda tal vez a Apocalipsis, espíritus a manera de ranas. Pero Ballinger nos dice que esta palabra tiene la connotación de derrocado o empujado. Y nos recuerda cómo ese dragón que fue quitado de los lados del norte llegó hasta las regiones más bajas, el sur del cielo. Tenemos la estrella de
Kafalchama, del árabe parte de una mano, en referencia a la antigua constelación árabe que englobaba las estrellas que hoy forman la cabeza de la ballena. Tenemos a Phycochroma, que en griego significa del color de las algas. Conceptos interesantes, podríamos asociarlos. Tenemos a Batenkaitos, que es el vientre de la ballena. Deneb Algenubi, la cola sur del monstruo. Tenemos a la estrella Mira, la maravillosa. Interesante este significado, la maravillosa, como alguien que alguna vez fue maravilloso, pero Bollinger nos dice que Mira también tiene la connotación de el rebelde. Y nos recuerda el milenio de Apocalipsis 20, donde el gran Leviatán será atado por 1000 años. Pero resulta que tenemos una constelación muy similar a la de Draco, la Hidra. Y Bollinger nos dice que la Hidra tiene un significado importante. Él es aborrecido. Tiene estrellas como Alphard, que es la solitaria, o Coridrae, corazón de la Hidra. Pero Bollinger nos dice que Alphard del árabe significa la separada, la puesta a distancia, el expulsado, en otras palabras. Danab al-Suyá, la cola de la serpiente. Interesante, o Cauda Hidrae, la cola de la Hidra, nos recuerda cómo este dragón, esta Hidra, este Leviatán arrastró a una tercera parte de las estrellas con su cola. Ashlesha, en hindú, este es el nombre en hindú de esta estrella, el brazo. O Lisan al-Sauja, lengua postrada a tierra. Interesante porque Bollinger nos decía que esto nos hace referencia al milenio, donde no hay nadie a quien engañar. Recordemos la lengua del dragón o el hocico de cerdo, pero llega un momento en el que esta Hidra tiene la lengua postrada a tierra. ¿Por qué? Porque durante 1000 años Satanás no va a tener nadie a quien engañar. Tenemos la estrella Aldrian, que Bollinger nos dice que significa la aborrecida. Tenemos la estrella Hydrobuius, que es habitante del agua. Y esto es definitivamente un Leviatán. Y es interesante el concepto de Leviatán y el agua. La estrella Iota Hidrae, que significa nudo. Minkir o Minkar Ash-Shuya, la nariz del valiente. Pero Bollinger nos dice que Minkar al-Shuya nos hace referencia a la perforación del impostor. Recordemos, ¿puedes tú ponerle un gancho en la nariz a Leviatán? ¿Quién sí? Pero no fue el único perforado. Cuando empezamos a ver los conceptos, Satanás no es el único puesto a distancia, el único hecho aparte. No es el único que es aborrecido. Hay muchos conceptos que también de manera negativa se podían aplicar a Cristo en cierta manera. ¿Por qué? Bueno, tenemos la Muidrae, que también se le llamaba Sang, red extendida. Astrismo, que también se le llamaba Min al-Asal, que es perteneciente al lugar deshabitado. Nos recuerda otra vez el milenio. La perforación del impostor. Cristo fue perforado, pero Satanás va a recibir ese gancho, será encadenado. Se le pondrá a este Leviatán ese gancho en la nariz, será dejado en un lugar deshabitado. Entonces, como decimos, en resumen, la serpiente marina, atada, con nudo y abrazada por la red, con un gancho en su nariz, tomada por la cola como Moisés, como él tomó su vara convertida, será dejada solitario en un lugar deshabitado. Todo esto con simples estrellas. Dice la Biblia, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Para qué extendió los cielos? Ellos cuentan la gloria de su poder. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur, donde está Cetus. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hasta ahora es que podemos empezar a ver un pequeño destello de lo que Dios dejó en las estrellas como conocimiento. He aquí que Él pasará delante de mí, y no lo veré, y pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a Rahab. Recordemos a Rahab. Dios abate a los que ayudan a este Leviatán, que también hace referencia a los soberbios esta palabra.
Porque recordemos, el Leviatán es rey sobre los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, y los mares y cuanto en ellos mora. ¿Qué mora en los mares? El Leviatán. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón, que significa destructor, referencia a Satanás, no tiene cobertura. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere a Rahab, que es la arrogancia, según otras versiones. Entonces vemos como todo este capítulo nos habla de estrellas y nos habla de Leviatán, de Rahab, de Satanás. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí están estas cosas, no solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, de Dios. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Cuán leve es el susurro de lo que hemos sabido de Dios, cuando resulta que había un mar de estrellas en el cielo para aprender? Y entonces llegamos al final de este capítulo. El próximo capítulo vamos a comenzar con un paréntesis. El paréntesis de la diosa, donde vamos a abordar conceptos que se abordan justo en el video que presentamos aquí. Este video no es nuestro, pueden ir ustedes buscarlo en YouTube, consultarlo. Lo que se va a dar en el próximo capítulo va a ser solo un resumen para entrar ahora sí en los conceptos que este video nos aporta, pero se va a hacer de una manera breve. Los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo, que le den like, que se suscriban y que estén al pendiente, porque vamos a llegar a límites que no teníamos